esa perfección de aquel varón perfecto en el cual, Padre bendito, tú te agradas. Es por el cual cada uno de nosotros está aquí, para hacer tu divina voluntad como se debe hacer. Por lo cual, Padre bendito, te pido juntamente con tus hijos que te oran en silencio, que ese mensaje de vida que hemos de escuchar nos ayude, nos haga reflexionar y así nos impulse, Padre bendito, en irnos, Padre bendito, en irnos edificando, en ir siendo mejor en lo que debemos mejorar. Te pido, Padre bendito, que no desechemos tu preciosa palabra que hemos de escuchar en unos momentos, que así como la hemos de escuchar en unos momentos, crezcas anhelo en nosotros para buscarla, no solamente en este hermoso día, sino cada día de nuestra vida que tú nos prestes, Padre bendito. Siempre buscar en hacer tu voluntad, Padre bendito, y agradarte. Que, Padre bendito, cada día nos esforcemos en ir tomando más en serio, Padre, ese propósito en el cual tu palabra, Padre bendito, nos ayuda a cómo lograrlo. Pues que se hace edificación esa hermosa palabra, y sea así con tu Hijo, el cual estará también pues hablando, Padre, no palabras suyas, sino tu divino consejo plasmado en esas sagradas escrituras. Tú sé con él, Padre bendito, que tú le quemes sus labios con ese carbón encendido de su altar, y así, Padre celestial, pueda desglosar cada oración, cada frase, cada palabra que ha, Padre bendito, de enriquecer más ese mensaje. Pues bendícele, Padre, grandemente a él y a su familia. Síguele dando ese buen anhelo, esa buena disposición, el querer, Padre bendito, siempre prestarse como un instrumento para tu obra. Pues, Padre bendito, en tus preciosas manos depositamos los próximos momentos que hemos de escuchar tu bendita palabra. Todo te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el bendito santo nombre del Hijo de tu amor, que está a tu diestra, que es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. De esta forma, todos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Andrés con la predicación en esta tarde noche. Adelante, mi hermano, tome su lugar. Amados hermanos, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Cansados, ¿verdad, hermanos? Sí. Pero se van a ir rejuveneciendo, hermanos, como las águilas. La palabra de Dios rejuvenece, hermanos. ¿Sí sabían? No lo material, pero el hombre espiritual sí lo va rejuveneciendo. Hermanos, pues la palabra de Dios allá en Hebreos, en el capítulo 11, hay un versículo que es el versículo 3, y dice que lo que es hecho, ¿de dónde fue hecho, hermanos? Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si pensamos en una palabra diciendo o poniendo un ejemplo como lo que es la metafísica, hermanos, como dándole o buscando la forma a lo material de lo espiritual, hermanos. Entonces, lo material fue hecho de lo espiritual, y esa es una parte de lo que el hombre busca, o de lo que nosotros buscamos, porque no buscamos seguir siendo materiales después del reino de Cristo, ¿verdad, hermanos? O sea, después de este tiempo hacia el reino de Cristo. ¿Sí buscamos seguir siendo literales, hermanos? Bueno, vamos a ver un tema, hermanos, para recordar algunas cosas. Vamos a recordar algo bien bonito, hermanos. A lo mejor no para todos fue bonito, posiblemente para algunos nada más, pero con el tiempo le fuimos poniendo sentido.
Dice, vamos a comenzar en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Es una parte muy bonita, pero para eso vamos a comenzar con este pasaje que dice el versículo 11. Habla nuestro Dios y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo lo que nuestro Dios dice tiene que efectuarse, hermanos. No puede regresar a Él sin efectuar esa parte. Algunos lo entendemos posiblemente más rápido, algunos posiblemente se nos dificulte, ¿verdad? Algunos otros a lo mejor a medio tiempo. Si ponemos un tiempo entre un año y entre 5 años, esa es la parte, algunos a lo mejor en medio tiempo. Y en ocasiones no se llega a comprender al 100%, porque si decimos, bueno, ¿cómo es que la palabra de Dios tiene que lograr su cometido antes? Para lo que Dios la habló. Y sí, hermano, y un ejemplo está en el versículo 12 de aquí mismo. Dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Los pueblos grandes y los pueblos pequeños, ¿verdad? Dice que levantarán canción delante de vosotros, y todos los hombres, dice, que darán palmadas de alegría, ¿verdad? Hermanos, esta es una parte en la cual se va a cumplir y se está cumpliendo, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Pero la parte bonita, hermanos, de la cual vamos a analizar ahorita, se encuentra en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Versículo 26 en adelante. Esa es la parte bonita. Y dice de esta manera, me siguen con su vista. Decía además, así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí vemos el proceso de, voy a poner un ejemplo de una planta que conocemos, que es el maíz, y hay muchas plantas más, como el trigo. Sin duda aquí se refería al trigo, y hay otras más, pero vamos a poner el ejemplo del maíz que conocemos. Primero se echa lo que es el grano a la tierra, y ya sabemos los procesos que pasa. Primero
nace y después va creciendo, se va llenando de hojas, ¿verdad? Aquí va haciendo alusión a cada uno de nosotros, hermanos. En esta parte que leímos del 26 al 30. ¿Por qué razón? Bueno, pues nosotros somos comparados como ese grano, hermanos. Ese grano. Conforme vamos ahora sí que conociendo, pero también la tierra es comparada también como el hombre, hermanos. El agua es comparada como la palabra de Dios. También la semilla es comparada como la palabra de Dios. Entonces, dependiendo la forma, metafóricamente, como a lo que se esté refiriendo, hermanos. Vemos que la semilla se siembra en la tierra y nosotros somos tierra, y esa semilla es la palabra de Dios. Cuando recién conocemos nosotros, alguien nos lleva la palabra y posiblemente algunos pongamos atención, otros no, otros estemos distraídos, otros estemos como María, ¿verdad? Pensando en sus trabajos y en otras cosas, y no ponga mucha atención, pero esa palabra está siendo sembrada cuando nosotros no conocemos de la palabra de Dios. Y tanto que escuchamos la palabra, llega un momento que decimos como que está interesante esto, como que el hermano tocó algo, una parte interesante que me llegó a mí. O alguien puede decir como que yo me siento identificado con esa parte. Y es donde nuestro interés en la palabra comienza, ¿verdad? En algunas veces antes y en algunas veces después, dependiendo, hermanos. Y es ahí donde esa semilla comienza a brotar, comienza a nacer en nosotros como esa tierra. ¿Y qué estamos viendo ahí? Estamos viendo lo que dice allá en Isaías, que la palabra de Dios dice que no vuelve a él vacía, comienza a hacer ese efecto en nosotros, a germinar. Dice el 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Acaso nos damos cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios va creciendo en nosotros cuando somos llamados? No nos damos cuenta, ¿verdad? Nada más decimos, bueno, es muchas predicaciones, es mucha la palabra de Dios, son muchos textos, pero no sé realmente que si me aprenda la escritura algún día, o si pueda comprender lo que es el mensaje de Dios, y muchas interrogaciones que uno puede hacerse, o si sea yo apto para ser parte de la iglesia de Dios o del pueblo. Hay muchas cosas que uno se pregunta y dice, bueno, pues voy a seguir escuchando mientras. Ahora sí que es como otra parábola del sembrador, ¿verdad? Donde siembra, dice que salió a sembrar y parte cayó. ¿En dónde cayó, hermanos? Dice que parte cayó en pedregales y espinos. Otra parte cayó junto al camino. Otra parte cayó, ¿en dónde? Son 3 partes, ¿verdad? Y la última es en buena tierra.
Y ahí es donde nosotros vamos a ver en dónde o qué tipo de tierra o en dónde cayó la semilla a nosotros. Podemos decir, bueno, cayó en mí, yo soy buena tierra. Ojalá sea así. Pero en ocasiones, hermanos, recordando hacia atrás, desde que como conocimos, en ocasiones venimos y podemos estar muchos años, pero llega el momento que algunos se van y bueno, ya no sabe uno, ¿verdad? Ahí no puede uno decir buena tierra sí o no, o entre espinos, o entre pedregales, ya no sabe uno. Pero ahí sí tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Es capítulo 2, perdón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, y queremos va brotando esa semilla, va brotando, germinando en nosotros. Hay veces que recibimos con alegría esa palabra, hermanos, y sucede lo que dice aquí el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así debemos de desear la palabra de Dios, hermanos. A un niño recién nacido no rechaza el alimento, hermanos. Y siempre, si se dan cuenta, cuando recién conoce uno, estamos bien atentos cuando algo nos interesa, cuando vemos que la palabra de Dios nos llama la atención y más si escuchamos que dicen, como dijo Cristo, dijo que el que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué? De su interior correrán ríos de agua, ¿verdad? Y aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí es donde van haciendo el interés de cada uno. Dice, esto suena interesante. Y así vamos analizando, aprendiendo como los niños, y vamos queriendo cada vez más conocer la palabra de nuestro Dios. En ocasiones nos volvemos así que queremos saber todo preguntamos. Yo era uno de ellos. No había hermano que no me le acercara y le preguntara. Y más a los ministros, yo creo que ya no quería ni que me les acercara tantas preguntas que les hacía. Y a los diáconos ni se diga. Entonces, así es como cuando uno tiene interés, ¿verdad? De avanzar, de aprovechar, de conocer. Y es bueno que no se apague eso, porque eso es beneficioso para nuestro hombre interior. Exacto, sí, hermano. Sí, sí, hermano, tiene razón, así es. Entonces, hermanos, pues eso es lo que vamos recordando. Miren, algunos tenemos una manera diferente, todos tenemos maneras diferentes de contar cómo conocimos, quién nos invitó, o si nosotros llegamos solos.
¿O quién nos estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo? ¿Y cuántas veces lo rechacé y lo rechacé, verdad? Entonces tenemos una manera o una historia diferente de recordar nuestra manera de ser llamados. Y algunos a la primera, órale y vámonos. Y no supimos ni a dónde fuimos, pero llegamos, ¿verdad? Una y otra vez y seguíamos, hermanos. Hasta que llegó un tiempo, dicen por ahí, hasta que nos cayó el 20 y decimos, oh, realmente sí. Ya voy comprendiendo que la palabra de Dios me va haciendo notar la diferencia de lo bueno y de lo que no es bueno. De las cosas que yo creía que eran buenas y de las que no. Y de las, voy a decirlo así, de las denominaciones que yo creía que eran iguales, todas, y ahora veo que no. Entonces uno va notando, va haciendo esa diferencia. Pero no porque uno, sino que Dios, hermanos, está haciendo la obra, su palabra en nosotros. Hay tres partes, hermanos. El hombre animal primero. Ese ni que digamos que no se conoce. Después está el hombre espiritual. Y ahí nos quedamos. Porque ya la otra parte no la vamos a mezclar. Lo que es ya el espíritu, hermanos. Porque esa parte no podemos decir a ciencia cierta es así, es así, es así. Solamente vemos un ejemplo en Cristo. Cómo se levantó, cómo traspasaba las paredes. Y nosotros no podemos decir, bueno, yo soy espíritu también, y se lanza uno y pues no puede traspasar la pared, hermanos. Entonces es una parte que tenemos una idea, no exacta, pero sí de cómo es el hombre en la resurrección, hermanos. ¿Cómo será? Un hombre que, como Cristo, que podía traspasar el tiempo, las paredes y todo eso, y podía personificarse como persona, como hombre también, haciendo notar que ese es el hombre, o el ser más que nada, perfecto. Y seguimos viendo Colosenses capítulo 3. Llega el momento llegó el momento, nosotros sabemos en qué tiempo, solo nosotros sabemos en qué tiempo llegó este momento, que dice Colosenses capítulo 3, que le da a uno por ir siendo diferente. Dice, bueno, como que yo veo que la palabra de Dios es buena y me ayuda, y quisiera ser diferente a como era antes. Va uno dejando costumbres, malas palabras y más cosas que no nos hacen bien, pero ahí es donde vamos haciendo esa diferencia. Y nadie nos va diciendo, posiblemente algunas veces escuchamos, pero nadie nos dice, mira, eres bien borracho, eso no es bueno para ti. Porque es difícil que uno de nosotros, yo a menos que le tuviera confianza a alguien, se lo diría, pero mientras no tanta, yo no le diría, eres muy borracho, así, no le diría. Capaz de que se vaya, no regresa, va a decir, mejor sigo siendo borracho, ¿verdad? No, hermanos, eso lo va notando uno, pero por medio de la palabra de Dios, que nos va haciendo notar esas partes. Dice el versículo 12, Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que nosotros alcanzamos a ver cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estamos comenzando a conocer la enseñanza y decimos, bueno, como que es bueno, me gustaría conocer más, y empieza a hacer esa diferencia uno. Empieza uno como a ser más amable, tratar de tener mansedumbre y cosas por las cuales uno a lo mejor no lo era, y si lo era, a medias, comienza uno a perfeccionarlo. Y también comienza, fíjense, aquí es donde comienza uno, hermanos, a hacer lo que dice Mateo 3:8. ¿Se acuerdan qué dice allá, Mateo 3:8? Les decía, bueno, quien lo encuentre, déle lectura, por favor. Es un texto muy pequeñito, pero con un gran mensaje. Gracias, hermana Ruth. Hermanos, esos frutos de arrepentimiento, cuando uno conoce y dice, bueno, yo siento que esto no es bueno, porque si yo decía muchas malas palabras, si yo era pues amador del vino y otras cosas, decía, no, como que no me conviene. Comienza uno a hacer diferencia y dice, bueno, voy a ir dejando esto, voy a ir dejando aquello. A lo mejor pues voy con la intención de que Dios vea algo mejor en mí. Y así lo va haciendo. En el pueblo de Israel, hermanos, vemos este pasaje, pero eran para los que contradecían, para los que no querían o no aceptaban a Juan el Bautista como mensajero de Dios. Por eso Juan el Bautista les decía eso. Pero nosotros es otra cosa, hermanos, diferentes. Porque nosotros no fuimos instruidos, muchos, desde pequeños, y algunos nacieron en la iglesia, pero no es la misma instrucción que tiene el judío, hermanos. Cambia un poco. Porque el judío es muy estricto y los niños, su manera es bien diferente de aprender. ¿Sí? Que no quiero decir que no se puede, sí se puede, pero ellos como que es algo ya que traen, como decía Dios allá en Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Qué les decía acerca de los hijos? Que les enseñaran, dice. Y les enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas y todo eso. Y muchas cosas más, hermano. Instruye al niño en su carrera. Y nosotros lo vamos adaptando, lo vamos conociendo. Pero los que no nacimos en la iglesia, poco a poco decimos, vamos haciendo esa diferencia, decimos, bueno, voy a ir dejando esto, voy a irme esforzando por esto, por aquello. Y ahí es donde se va dando ese arrepentimiento, ¿verdad? Frutos poco a poco. Que ya no toma, que ya sus amigos le dicen, oye, antes tomabas, sí, pero ya no. Y se va dando esa parte, hermanos. Va comenzando. Va dejando el hombre animal, hermanos. El hombre carnal, el hombre literal. Sus costumbres sobre todo. Y se va como que queriendo hacer espiritual poco a poco. Pero para ser espiritual tiene que pasar por un proceso, hermanos. No es de jalón así que ya dejo todo y soy espiritual. No, hermanos.
Dice Efesios 4. Si lo encuentran, versículo 21 y 23. Cuatro, 21 al 23. Gracias, hermana Ruth. Aquí vemos esa parte cuando reconocemos que la palabra de Dios solamente es confiada al pueblo de Dios, a su pueblo, y que Cristo vino a su pueblo, vino a Israel, y vamos viendo esa parte y decimos, bueno, como que aquí tiene sentido, y somos de Él enseñados, somos enseñados de Cristo realmente, del Hijo de Dios. Entonces vamos dejando la pasada manera, ¿verdad?, de vivir. Ese hombre que está viciado a esos deseos engañosos y malos. Eso es, les decía, recordando, ¿verdad?, nuestra manera, nuestra conversión poco a poco. Porque hay veces que se nos olvida, se nos vuelve todo normal, costumbre, y en ocasiones decimos, bueno, ya me voy mejor, pero como que no recordamos esa parte, se nos hace como que no va, como sin valor esa parte, se nos olvida. Y después de esta parte comienza uno, voy a seguir, a continuar, a ver qué más puedo hacer bueno para mí con la palabra de Dios. Y Dios dice, haced justicia y juicio. Y uno dice, a ver, vamos a ver qué es la justicia, qué es el juicio, qué es muy bueno para mí todo eso, porque si Dios lo recomienda, entonces es importante, y es algo por lo cual allá en Mateo y también en Miqueas y también en Jeremías y en varios pasajes, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, lo recomienda, y decimos, bueno, yo creo que nuestro Dios pide esa parte y la misericordia, entonces lo puedo implementar en mí. Y comienza uno a trabajar en esa parte y va comprendiendo, y si se dan cuenta, hermanos, miren, regresando a Marcos 4, fíjense hasta dónde vamos, otra vez el 27 dice, hablando del hombre, dice, y duerme y se levanta de noche, y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno de espiga. Y ahorita, haciendo ese recuento, hermanos, llega un momento que cuando nos damos cuenta, ya estamos con ese cambio, ya decimos, bueno, como que ya es tiempo de que me bautice. Veo que ya, como que ya no, pues aquello que me afectaba ya
ya no me gusta. Y que ahora sí, como decía Felipe, ¿verdad? ¿Qué impide? Y a pesar de que muchas veces hay trabas de uno mismo, dice, bueno, voy a tomar esa decisión porque si no lo hago, es peligroso. Cada quien piensa algo diferente, o ha pensado algo, o ha analizado, o por alguna razón ha decidido bautizarse, dar ese paso, ese compromiso con Dios, por alguna razón. Y se da cuenta que ya es importante y necesaria esa parte, que necesita esa renovación. Y dice, a ver, permítame, a ver si no lo he leído. Bueno, aquí otro pasaje más que se me pasaba, decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ahí se va renovando uno, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y así consejos que vamos escuchando y decimos, bueno, me voy a vestir, voy a hacer ese cambio. Toma la decisión el hombre, en general, ¿verdad? Hombre o mujer, toman esa decisión. Y dice, llega el bautizo, así como lo dice allá en Colosenses. Textos conocidos. Vamos a leer uno para ir más rápido. Colosenses capítulo 2, verso 12. Y llega este momento donde dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Decimos, bueno, si Cristo fue bautizado y nos dio un ejemplo, y así también nosotros llegamos a ese punto y lo hacemos también, ¿verdad? Y después escuchamos esa palabra, una palabra que pues como que nos anima más, donde dice, y el que está en Cristo es nueva criatura es, ¿verdad? Y las cosas viejas ya pasaron, y como que se anima más. Y de ahí en adelante, hermanos, ahí es donde precisamente se convierte en el hombre espiritual, después de aquel proceso, pero no en espíritu, hermanos. Y de ahí, hermanos, ¿qué comienza a suceder después de que se convierte en el hombre espiritual? Perseverar, ¿sí? Antes del bautismo, hermanos, como que empieza como a dar frutos de arrepentimiento. Dice, bueno, sí, esto no, y que comienza a hacer la diferencia, ¿va? Pero ya cuando se bautiza, hermanos, ahora sí ya comienzan esos frutos. Sí.
Ya cuando se bautiza, ahí comienzan los frutos que dice Gálatas, hermanos. ¿Sí se acuerdan? 5:22, Gálatas. Ahí comienzan, o deberían de haber comenzado ahí, que esos no son de arrepentimiento. Esos son frutos del Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Acuérdense que allá en Hechos 2:38, ¿quién les hablaba allá y les decía, arrepiéntanse para que venga sobre vosotros qué? No, y recibiréis el don del Espíritu, ¿verdad? El apóstol Pedro predicaba allá y les decía, fíjese que como no toca uno mucho de esos pasajes, hermanos, se olvida cómo dice exactamente, pero lo voy a leer. 2:38, texto, muy conocido, y dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí es donde comienzan ahora los frutos del Espíritu, hermanos. ¿Sí? Uh-huh. Exacto. Entonces, ya conocemos esa parte. Los estoy llevando a recordar, ¿verdad? Cada quien el proceso que tuvo. ¿Para qué? Porque en ocasiones como que se olvida esa parte, hermanos. Ese es el punto. Como que se olvida. Y como que se vuelve uno como nómada. Luego dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor voy para otro lado. Entonces son cosas, hermanos, que debemos de estar firmes, ¿verdad? Que no se nos olvide esa parte. Y como que se nos olvidan los frutos del Espíritu también y decimos, bueno, pero yo no debo de ser así. Pero como íbamos dejando el hombre malo, tenemos que seguir, continuar. Pero si se nos olvida, decimos, bueno, como que si alguien me dice algo, no me voy a dejar. Entonces como que se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que esos frutos del Espíritu ya son los que deben de uno, de estar en uno. Y llega a un punto, hermanos, después del bautizo, al pasar el tiempo, en ocasiones tardó unos 5 o 10 años para bautizarse y aprendió mucho, pero no se animaba a bautizarse. Pero él lleva un nivel de conocimiento y hay otro que después del bautismo le echa más ganas y alcanza un nivel de conocimiento, pero no alcanza todavía cierto nivel que debe de ser. Dice Ezequiel, ya vamos a ir finalizando, antes de que me digan. Ezequiel capítulo 47. Versículo 3 al versículo 5. Vamos a poner un ejemplo de conocimiento, hermanos. Aquí. Las aguas, hermanos, representan la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la enseñanza de Dios, sea
de cualquier tipo, hermanos, sea profético, sea pues de cualquier tipo, hermanos. Sí, todo lo que abarca lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque llega un momento de que se empapa uno de lo que es el conocimiento de Dios para bien. Y dice el 3, y salió el varón hacia el oriente, hablando de un ángel, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí es cuando va comenzando, ¿va? Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. O sea que cada vez iba aumentando de nivel, de conocimiento. Dice el 5, midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, ¿verdad? Eso es cuando ya la palabra de Dios, hermanos, ya está el hombre a un nivel que ya es, se puede decir, casi apto. ¿Para qué? Casi apto, hermanos, para enseñar, se puede decir. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo una palabra, dice, el discípulo no es más que su maestro, bástele ser como su maestro. Eso es lo que uno nunca debe de olvidar. Dice primera de Pedro, ya finalizamos casi, capítulo 1. Versículo 13, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces tenemos que ceñirnos, dice, con el entendimiento, ¿verdad? De entendimiento, y ser sobrios, dice, estar siempre alertas, ¿verdad? En la gracia, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, o cuando regrese, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estemos siempre apercibidos y que no tiremos la toalla, se puede decir. Entonces ahí vamos a ver en dónde realmente cayó la semilla, hermanos, o qué tipo de que éramos, ¿verdad? Si éramos donde cayó en pedregal, entre espinos, o junto al camino, o buena tierra. Y dice también, (4:13) de Efesios. Sí, Efesios 4:13. Y si pasamos esa parte, hermanos, esa prueba, si somos buena tierra, llega el punto que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tenemos primero que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos que llegar a ese
punto donde reconocemos que solamente Cristo, que Él es el que, cuando dijo, el que esté muerto en mí, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces ahí es donde llegamos a esa comprensión, a ese entendimiento, y ya no dudamos para nada, hermanos. Estamos completamente seguros y ya no duda el hombre. Esa es la parte. Porque ya el ser espiritual es una parte. Los frutos del Espíritu es el complemento, pero ya nada más mantenerse en ese lugar para cuando Cristo regrese, uno también vaya a recibirle. Entonces decíamos que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, y vino a nosotros para que hiciéramos un cambio. Y sucedió o va sucediendo en nosotros lo que la semilla hace en esa tierra, va dando fruto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante o penetrante, ¿verdad?, que toda espada de 2 filos. Bueno, ya no lo sabemos ese pasaje. Ese es el punto, hermanos. Recordemos esa parte y no se nos olvide la otra. Porque cuando se nos olvida, el hombre se ofende y se va. Hermanos, esta es la palabra de Dios, hermanos. Esperando y me haya dado a entender. Y paso a vosotros. Los dejo con hermanos.